Imagina a un rey que parecía invencible, dueño de los mares y de los reinos nórdicos. Un monarca joven, ambicioso y decidido a unificar Escandinavia bajo su mando. Pero en un día de septiembre del año 1000, en un estrecho del mar Báltico, la traición lo esperaba oculta tras las velas de sus enemigos. Lo que ocurrió allí, en la batalla naval de Svolder, no solo selló el destino de aquel rey, sino que cambió para siempre el equilibrio de poder en el norte de Europa. Olaf Tryggvason, rey de Noruega, había conquistado enemigos y consolidado territorios como pocos antes que él. Nieto de Harald Cabellera Hermosa, se había convertido en una figura legendaria, un caudillo feroz en combate, pero también un gobernante decidido a imponer el cristianismo en tierras donde aún reinaban los antiguos dioses nórdicos. Esa decisión no le granjeó pocos enemigos. Los jarls y reyes vecinos, aún leales a las viejas creencias, veían en Olaf una amenaza a sus tradiciones y a su poder. Entre esos enemigos se encontraba el rey Sven Forpear de Dinamarca, un rival astuto y calculador, con la vista puesta en expandir su dominio sobre Noruega. También estaba Olof Skokonu, rey de Suecia, y Eirik Rakonarsson, jarl noruego que había perdido sus tierras a manos de Olaf. Tres hombres poderosos, unidos por un mismo objetivo: acabar con el rey que pretendía unificar Escandinavia bajo su autoridad. El escenario elegido para el golpe fue el estrecho de Svolder, cuya ubicación exacta aún hoy es motivo de debate entre historiadores, aunque se cree que estuvo cerca de la isla de Rügen, en el mar Báltico. Allí, en medio de aguas tranquilas y con islas que ofrecían escondites perfectos, se montó una emboscada silenciosa. Olaf navegaba con su flota tras un viaje triunfal, confiado, convencido de su fuerza. Según las crónicas, contaba con cerca de 11 barcos, pero uno de ellos, el Ormenland, la serpiente larga, era una nave colosal, orgullo de la ingeniería naval vikinga, tan grande y resistente que se convirtió en símbolo de su poder. Lo que Olaf no sabía era que entre las sombras lo aguardaban decenas de embarcaciones enemigas, ocultas tras las islas, esperando el momento de rodearlo. Cuando la flota de Olaf apareció, los aliados salieron de su escondite como un enjambre. El rey comprendió demasiado tarde que había caído en la trampa. Los cronistas relatan que sus consejeros le rogaron huir, escapar con una pequeña nave y salvar la vida, pero Olaf se negó. Prefirió luchar hasta el final, convencido de que la huida sería una deshonra. La batalla fue brutal. Los enemigos superaban en número a los hombres de Olaf, pero la serpiente larga resistía como una fortaleza flotante. Las crónicas nórdicas cuentan cómo los enemigos se acercaban en oleadas, intentando abordar y eran repelidos una y otra vez. El propio Olaf combatía en cubierta, lanzando jabalinas y animando a sus guerreros. La resistencia fue tan feroz que, durante horas, los aliados parecieron incapaces de derrotarlo. Pero la superioridad numérica terminó imponiéndose. Uno a uno, los barcos de Olaf fueron cayendo, hasta que solo la serpiente larga quedó rodeada por una marea de naves enemigas. Eirik Rakonarsson, con astucia, ordenó que sus hombres avanzaran poco a poco, desmontando las defensas del barco pieza por pieza, como quien desarma un muro piedra a piedra. Cuando la derrota fue inevitable, Olaf tomó una decisión que aún hoy envuelve la historia en misterio. Algunos dicen que, al ver que todo estaba perdido, arrojó su escudo al mar y se lanzó por la borda, hundiéndose con su armadura, prefiriendo la muerte antes que la humillación. Otros aseguran que logró nadar hasta la orilla y escapar, viviendo en el exilio. La verdad nunca se supo con certeza, y así nació la leyenda. La consecuencia fue inmediata: Noruega perdió su independencia durante un tiempo, quedando bajo la influencia de Dinamarca y Suecia. La unificación soñada por Olaf se quebró en un instante. Pero, paradójicamente, su muerte no borró su legado. Su figura se convirtió en símbolo de resistencia y con el tiempo, otros reyes retomaron la tarea de unificar el reino. Lo fascinante es cómo una sola emboscada naval, planeada con paciencia y traición, cambió el destino de toda Escandinavia. Si Olaf hubiera vencido en Svolder, tal vez Noruega habría quedado unificada mucho antes y el mapa político del norte de Europa sería muy distinto. La batalla de Svolder nos recuerda que incluso los reyes más poderosos pueden caer por la traición de sus rivales. Y también que la historia a menudo se escribe no en grandes campañas, sino en un solo día, en una emboscada bien planeada que lo cambia todo. ¿Qué habría pasado si Olaf hubiera escapado para reagrupar sus fuerzas? ¿Podría haber derrotado a Sven y a sus aliados en otra ocasión? Esa es la clase de enigmas que mantienen viva la historia. Si esta historia te atrapó tanto como a mí, no olvides suscribirte y dejar tu opinión. ¿Crees que Olaf murió aquel día en el mar Báltico, o logró sobrevivir para convertirse en una sombra que aún rondaba a sus enemigos?